Soy María Elena Kessler. Mi formación académica de grado viene del trabajo social. Luego trabajé como docente, investigadora en la Universidad Nacional del Litoral, en la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas, en las cátedras fundamentalmente abordando temáticas y problemáticas que hacen al medio ambiente y sus influencias y consecuencias en las sociedades actuales. Soy jubilada en este momento y sigo participando en algunas actividades convocadas por la universidad, particularmente un CAID en relación a las políticas públicas y su incidencia en las representaciones sociales de sus beneficiarios. Bueno, mi nombre es Daniel Comba, soy docente de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral y también director de planeamiento universitario. Junto con María tenemos a cargo este módulo del curso que es sobre universidad y políticas públicas, y un poco la propuesta que les hacemos es pensar esta relación entre universidad y políticas públicas a partir de tres momentos que vamos a tratar de desarrollar a lo largo de este video, en donde en una primera parte haríamos un encuadre general de qué entendemos por políticas públicas, una breve referencia a este campo de estudio, un segundo momento encuadrando a las políticas sociales como una arena particular en el campo de las políticas públicas y de especial relevancia y atención por parte de las universidades, sobre todo las universidades públicas. Y un tercer momento, que es el momento que queremos dejar más para la discusión o para el intercambio entre quienes están cursando, que tiene que ver justamente con cómo pensar la contribución de la universidad al campo de las políticas públicas, al debate público y a la agenda y la identificación de problemáticas vinculadas con las políticas públicas, como así también a cómo los diferentes actores sociales pueden contribuir, participar de este debate y de la contribución que podrían hacer a los poderes públicos en torno a las políticas públicas. Entonces, siguiendo un poco este orden, me gustaría presentar primero una breve definición de lo que podemos entender como política pública o políticas públicas en plural, y siempre me gusta comenzar con una definición que podríamos denominar minimalista o mínima, para después ir reflexionando acerca de cuáles son las connotaciones que tiene una definición mínima. En ese sentido, me parece interesante pensar a las políticas públicas como una línea de acción que una oficina estatal implementa con un sentido. Esta definición mínima, que podríamos traducirla como una línea de acción con sentido, implica, asumir ciertos componentes que están presentes en esa definición, ¿no? Si nosotros decimos que es una línea de acción, estamos claramente haciendo referencia a que hay un accionar de una oficina estatal o de varias oficinas estatales, y si decimos que tiene un sentido, estamos haciendo referencia a que ese accionar tiene un objetivo que fue definido de alguna manera. Esto implica entender a las políticas públicas dentro de aquello que Max Weber definía como una acción racional con arreglo a fines o una acción estratégica. Es decir, nos planteamos un objetivo y analizamos cuál es la mejor estrategia o la estrategia más conveniente para alcanzar ese objetivo. Ese análisis de estrategia en función del objetivo planteado implica analizar los recursos con los que cuenta esa oficina estatal o con lo que cuentan los actores involucrados en las políticas para alcanzar ese objetivo. Esto es, los recursos económicos que se necesitan, los recursos administrativos y humanos con los que contamos, los instrumentos adicionales que son necesarios para poner en marcha esa estrategia que nos permitiría alcanzar ese objetivo, y los actores con los cuales tenemos que articular para poder implementar esa estrategia en función del objetivo definido. Ahora bien, estamos hablando de políticas públicas. Lo público o la dimensión pública de esta idea de políticas o políticas públicas es importante entenderlo también, yo diría, en tres sentidos, ¿no? En principio,
lo público como aquello que los agentes privados consideran casi unánimemente que tiene que ser potestad del Estado, o del sector público. Acá estamos refiriendo a aquellas cuestiones que los actores sociales consideran que es potestad del Estado. Por ejemplo, la provisión de bienes públicos, como puede ser la administración de justicia, la educación, la salud y demás. Un segundo sentido de lo público hace referencia a lo público contrapuesto a lo secreto, ¿no? Es decir, lo público como deliberación pública, como transparencia, como acceso franco a la información, al debate en torno a una problemática. Y un tercer sentido de lo público hace referencia a que estas estrategias que nosotros definimos para poner en movimiento una serie de recursos para alcanzar objetivos implica justamente administrar recursos públicos, administrar financiamiento que el Estado extrae de la sociedad vía impuestos para alcanzar aquellos objetivos que el Estado entiende que deben ser alcanzados a través de políticas públicas. Un debate central que hay en torno a cómo entender a las políticas públicas atraviesa a esta, yo diría, subdisciplina que hay dentro de las ciencias sociales, desde el origen mismo un poco de los estudios de las políticas públicas o del análisis de políticas públicas, que lo podemos ubicar a mediados del siglo XX, en la etapa posterior a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ese primer eje de debate, o ese gran debate, se da en torno a el carácter racional, exhaustivo o limitado que tiene esa estrategia que se piensa para intervenir en pos de un objetivo de políticas públicas, ¿no? Nosotros dijimos, las políticas públicas son líneas de acción con sentido. Esas líneas de acción suponen una estrategia para alcanzar un objetivo. Esa estrategia supone identificar los diferentes medios o recursos que necesitamos para alcanzar ese fin o ese objetivo. El eje del debate que yo recién hice referencia entre racionalidad exhaustiva o racionalidad limitada tiene que ver justamente con el carácter del diseño en el cual están enmarcadas estas estrategias para alcanzar objetivos. Hay toda una serie de literatura que señala que desde el Estado se pueden identificar objetivos claros y que si se pueden identificar objetivos claros, también se puede analizar claramente cuáles son los diferentes medios o estrategias para alcanzar esos objetivos. Esto supone, desde el punto de vista de esa racionalidad exhaustiva, que la mejor estrategia para alcanzar ese objetivo sería aquella estrategia óptima, es decir, aquella estrategia que nos permite alcanzar el objetivo en el menor tiempo y con una menor cantidad de recursos. Pero hay otra literatura, y yo creo que la literatura más rica, en donde se incorpora la dimensión política, de consensos y conflictos que existen en cualquier tejido social, que plantean que en realidad el Estado, cuando analiza estrategias, cuando diseña políticas, lo hace en un marco de incertidumbre, lo hace en un marco en donde esa racionalidad exhaustiva no está presente, porque los recursos son limitados, porque el tiempo para analizar alternativas de intervención son limitadas, y porque los acuerdos a los cuales hay que arribar con los diversos actores involucrados en una política hacen que no sea posible hacer ese análisis exhaustivo de diferentes estrategias para alcanzar ese fin. En consecuencia, el sector público, sin abandonar la racionalidad, o quienes diseñan políticas, no abandonan la estrategia, es decir, no abandonan ese análisis medios-fines, ese análisis de las mejores estrategias para alcanzar ese fin, sino que lo hacen en un marco en donde esta dimensión conflictual, de diferentes puntos de vista, de diferentes opiniones que puede haber en el marco de una arena política, está presente. Y no necesariamente, en ese contexto, la política que se decide o la estrategia que se decide se corresponde con la política que desde el punto de vista técnico es la óptima.
En ese marco surgen también una serie de reflexiones vinculadas con las políticas sociales, que es una arena, yo diría, clave, central en el marco de los estudios de políticas públicas, y a lo cual, bueno, seguro María Elena nos va a comentar un poquito los desarrollos y los principales lineamientos de ese. Está bien. Como vos bien decías, las políticas sociales configuran una arena de análisis, de debate y discusión en torno a cuestiones vinculadas a las intervenciones, digamos, las políticas sociales concebidas. Bueno, en esto hay muchísimas distintas corrientes, miradas, registros de miradas en relación a las políticas sociales, que no es mi objetivo entrar a recuperar estas historias, si bien seguramente durante el transcurso del curso lo vamos a poder trabajar. Pero me gustaría resaltar algunas cuestiones vinculadas a las políticas sociales y que tienen que ver con una mirada política, en el sentido de que nos parece que hay como tres grandes ejes a los que aportan las políticas sociales en esto de las intervenciones que tanto el Estado y la sociedad en el marco de la cuestión social, que por un lado la cuestión social también tiene que ver con problemáticas que atraviesan los contextos en un determinado situación política, económica y social, y que también hacen al signo de los tiempos, en el cual me interesa rescatar que el signo de hoy, no solo para la sociedad argentina, latinoamericana, sino para esta sociedad globalizada, la problemática de la desigualdad, la profundización de la pobreza, mecanismos de exclusión, de fragmentación social, son las que emergen en este contexto complicado, ¿no? Entonces, las políticas sociales que por un lado se definen o dirigen en cuanto a sus intervenciones al mundo del trabajo, el empleo, a la relación capital-trabajo, por otro lado a todo el sistema de seguridad social, los seguros de salud, y una tercer pata, digamos, en esto tiene que ver con procesos de asistencia, de promoción social, vinculada generalmente a los sectores que atraviesan situaciones de vulnerabilidad, de incertidumbre y de riesgo social. Entonces, analizando, digamos, estas políticas sociales que siempre tienen que ver también con los juegos de poder, quiénes son los actores que intervienen en su formulación, en su implementación. También, o sea, más que respuestas, me parece interesante plantear algunos interrogantes, ¿no? O sea, las políticas que en el marco de la cuestión social, en qué medida estas políticas sociales, digamos, desde qué registro de mirada conciben a quiénes son sus beneficiarios, sus destinatarios, los sujetos de derecho, que atraviesan, digamos, situaciones de vulnerabilidad, como decíamos, de riesgo y de incertidumbre. En qué medida también las políticas sociales aportan a la construcción de identidades, porque siempre ponen en relación el Estado con quienes son los destinatarios o los beneficiarios de las políticas públicas, tanto en la formulación, digamos, la fundamentación de las políticas sociales, desde qué registro se concibe a ese destinatario beneficiario como sujeto de derecho, en qué medida las políticas públicas o las políticas sociales en particular aportan a la construcción de autonomías, de empoderamiento social, en qué medida las políticas sociales incluidas, digamos, en este marco que hace a la cuestión social y también que referencia, digamos, a un determinado modelo de país, de desarrollo, un desarrollo con crecimiento y equidad, etcétera, etcétera, aportan también al empoderamiento social. Un poco, digamos, estas son las problemáticas que nos parece que ponen en discusión y que como compromiso social de las universidades me parece que pueden aportar, digamos, a través que es la tercera parte de esta propuesta que hacemos, de este diálogo y reflexión con Daniel, queremos un poco reflexionar, o sea, cuál es el aporte de la academia, digamos, a las políticas públicas desde
sus funciones sustantivas. Sí, bueno, un poco en ese marco, bueno, nos interesa dejar a modo de reflexión o de aporte por parte de ustedes, pensar cuáles serían esos aportes que desde la universidad se pueden hacer al debate público y las políticas públicas. Nosotros simplemente dejar algunas ahí opiniones más de tipo personal, pero también a partir de la experiencia de estar involucrado en la gestión universitaria, digamos, y también en el caso mío soy docente de teoría de las políticas públicas, con lo cual también ese debate forma parte de las asignaturas que uno dicta. Pero bueno, hay un campo en donde la universidad, a través de sus funciones sustantivas, como decía María Elena, puede aportar, que es, bueno, en la producción de evidencia que pueden contribuir a la formación de las agendas públicas y los recortes de problemas, ¿no? Todos sabemos que el objetivo de una política pública depende de cómo se ha definido ese problema, ¿no? Y esa situación problemática obviamente que será mejor recortada o definida cuanto mayor evidencia haya en torno a la misma, ¿no? Sabiendo también que el conocimiento científico o el conocimiento que se puede producir a partir de los grupos de investigación y demás es un elemento central, pero no es el único elemento a tener en cuenta al momento de recortar un problema público, ¿no? Sí, hay otros saberes. Sí, totalmente. Eso me parece re interesante porque, bueno, se habla mucho de la apropiación social del conocimiento en relación a los actores, porque la universidad, como decía Daniel, a través de distintas funciones, hacia de la docencia, de la investigación y de la extensión, digamos que tiene una llegada a territorios, organizaciones de la sociedad civil. Entonces, bueno, ¿en qué medida, digamos, se generan mecanismos que posibilitan que los actores involucrados, tanto en su formulación como, digamos, destinatarios de las acciones de políticas sociales, digamos, pueden apropiarse de estos mecanismos en cuanto a instancias participativas, en cuanto por ahí incidencias, digamos, no sé si en la formulación, pero al menos en la evaluación de los impactos que las políticas públicas traen o pretenden, ¿no?, lograr. Sí, ahí vinculado con lo que señalabas, hay un punto que siempre es un punto de discusión o de debate en torno a estas reflexiones, que tiene que ver con la evaluación de políticas, ¿no? En América Latina tenemos una gran tradición de no evaluar políticas, que eso tiene diferentes explicaciones, pero principalmente en ese punto la universidad, a través de las funciones sustantivas, pueden arrojar interesantes aportes en cuanto a evaluar si las políticas que persiguen un objetivo están alcanzando o no ese objetivo, y si no lo alcanzan, ¿por qué no lo está haciendo? Exacto. Como también considero que otro gran aporte es del otro lado, digamos, no cuando la política termina y se evalúa, sino cuando la política inicia o cuando se construye esto que denominamos la agenda pública. Exacto. Que es la agenda a partir de la cual surgen los problemas que luego toma el Estado para implementar políticas. Sí, a mí me interesa solamente agregar dos cuestiones. El tema de la evaluación, bueno, hemos participado en algunos proyectos de investigación y realmente hay muy poca bibliografía y producción en relación a qué medida, digamos, las políticas públicas apuntan a la construcción de ciudadanía, digamos, a todo el tema que hace a la pertenencia, a la construcción de identidades de los sujetos involucrados en las mismas. Entonces, bueno, realmente nos parece que eso es como una asignatura pendiente y que la universidad tiene elementos suficientes como aportar en ese ámbito, digamos, ¿no?